una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, así nosotros no nos vayamos a dedicar a acompañar contrataciones con el Estado o incluso nuestras empresas, nuestros proyectos o emprendimientos no tengan ese interés, también tenemos que conocerlo la comunidad en general, porque desafortunadamente por no distinguir muchos aspectos de estos, no logramos evidenciar y denunciar a tiempo actos de corrupción. Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Y eso es lo que venimos a hablar, al conocer un poquito qué es la contratación estatal, qué procedimientos tiene, qué elementos tenemos que tener en cuenta nosotros como emprendedores, como empresarios o incluso como abogados que vayamos a acompañar a muchos más proyectos que tengan intenciones de licitar y contratar en el Estado, o como ciudadanos para lograr hacer veedurías y controles a todas las instituciones y a los procesos, y con eso poder también evitar un poco lo que son los actos de corrupción en el Estado. Doc, bienvenida al programa. Por favor, destaca más tu hoja de vida, tu trayectoria y especialmente ya que estás en la facultad que tanto admiramos y que tanto queremos nosotros. Andresito, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y sobre todo, muchas gracias por regresar a tu casa, a la casa de estudios, a la que te formó y por reconocer ese trabajo que hemos venido realizando. Suena pretencioso hablar de uno, realmente como lo dice Alejandro Gaviria en su libro de discursos cuando era rector de la Universidad de los Andes. Cuando a uno le solicitan que hable de uno mismo es la tarea más difícil. Yo creo que si quieres entramos en materia y me es hasta más fácil que hablar de uno mismo. Bueno, sí, hablemos de una vez de este tema, pero entonces contextualicemos en esencia qué es la contratación estatal. Bueno, hablar de contratación estatal ahora y en términos hoy, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es hablar de o contratación estatal o de compra pública. Algunos lo utilizan como sinónimo, otras teorías ya tienen, y de las cuales yo soy partidaria, tienen su diferenciación entre contratación estatal y compra pública por estas nuevas tendencias del derecho, pero sin duda alguna el derecho el Estado se ha venido moviendo, como todos lo sabemos, a través del derecho, y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado se hacen a través de la contratación estatal. Entonces allí lo primero que hay que traer a colación es ese artículo segundo de la Constitución Política de Colombia que nos señala o nos indica cuáles son los fines esenciales del Estado. Y allí le dice a los servidores públicos o a los particulares que cumplen funciones públicas que para cumplir lo que el Estado social de derecho tiene como meta, hay que servir a la comunidad, hay que proporcionar seguridad, entre otros. Y así las cosas se hace necesario que se haga bien. Una de las líneas efectivamente es vinculando en el tema de derecho administrativo laboral a esos servidores públicos para que ejecuten esas políticas, o bien a través de procesos de contratación estatal. Es así como el Estado, a través de sus servidores públicos, como su nombre lo indica, contrata bien sea bienes o servicios o personas para la ejecución de esos fines esenciales. Y lograr que el Estado arranque con la operatividad necesaria para lograr brindar servicios y cumplir las garantías que debe garantizar a toda la sociedad en general. Mira, perdóname y te interrumpo. En eso de lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Todos ven la contratación estatal como lo macro, como la vía, como el colegio que construyen, y sí, efectivamente eso es contratación estatal, pero es que la contratación estatal va hasta el contrato que se puede suscribir para la persona que va a ayudar a suministrar el servicio de aseo si no tienen una persona de planta vinculada, la persona que va a ir a suministrar la cafetería de la entidad pública. Aún así, la contratación estatal la vemos tan simple y llanamente en el papel que compra la entidad para poder imprimir las respuestas a los derechos de petición y demás, pues, haciendo en ese momento un parangón tal vez sin las tendencias digitales que nos trajo la pandemia y demás, pero cualquier hoja que necesite el Estado tiene que ser comprada por... Sin pesos que vayan a pagar el Estado, tiene que haber un proceso. Un peso, ni siquiera con 50, con un peso. ¿Por qué razón tiene esto? ¿Cuáles son los principios que ayudan a buscar esta razón de que el Estado esté obligado a hacer este tipo de procesos? Claro que sí, mira. El tema de contratación estatal no solo viene desde la Constitución Política del 91,
viene con trayectorias mucho antes. De hecho, hay incidencia desde Roma, bueno, lo que todos nosotros sabemos. No me quiero ir como a hacer una línea histórica en este punto, tal vez no lo haría. Pero cuando nace la Constitución de 1991, dentro de las funciones que le dan al Congreso de la República es, bueno, señores, Congreso de la República, de hecho, sin numeral, si tú quieres lo revisamos ahora en las funciones del Congreso, es expida un estatuto de contratación. Estatuto que efectivamente nace en 1993, es muy conocido la Ley 80 de 1993, todos han escuchado que ahorita el Estatuto de Contratación está en proceso de modificación y demás, pero por ahora sigue siendo la Ley 80 de 1993, y lo que busca este estatuto, por cierto, es un estatuto principialista, trae más principios, es más de un marco o de un estatuto en blanco, de normas en blanco, donde lo que le dio fue potestad al gobierno nacional para que a través de esa potestad reglamentaria, de esas normas reglamentarias, empezar a reglamentar o a desarrollar precisamente ese proceso. Y allí lo que encontramos son principios como por ejemplo el principio de transparencia, que es uno de los principios más importantes, el principio de economía, el principio de responsabilidad, el principio de equilibrio contractual. Son cuatro principios de los que trae la Ley 80. Hago la advertencia, porque hay otros principios que son constitucionales, otros principios que han sido creados vía jurisprudencial y otros que son vía doctrinal, pero que ya han tenido una importancia y una trascendencia tan fuerte que de hecho tienen incidencia en la contratación. Me explico, ya te dije cuáles son los de la Ley 80, te digo de los constitucionales. En los constitucionales tenemos el debido proceso, tenemos los principios de responsabilidad, bien sea por omisión o por extralimitación de las funciones de los servidores públicos, y tenemos esos principios que todos conocemos, que son los del artículo 209 de la función administrativa. Cuando uno está haciendo un proceso contractual, tiene que revisar esos principios. Esos serían de orden constitucional. Y de orden doctrinal o jurisprudencial, acá por ejemplo el doctor Santofimio Gamboa tiene una discusión y se ha presentado discusiones con el doctor Edgar González, consejero de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, con el principio de planeación. Uno de los principios más importantes y que genera nulidades es el principio de planeación, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a revisar ese principio de planeación, yo, hablándolo taxativamente, te diría, ¿y en dónde está el principio de planeación en la ley? No lo vas a encontrar. En la Ley 80 no está, pero tiene una incidencia en este momento muy fuerte en los procesos contractuales. Porque se debe argumentar la razón de lo que se necesiten aquellos proyectos. Y si lo hablamos en argumentación, sí. Nosotros en palabras técnicas de contratación llamaríamos la justificación del proceso. Es decir, el servidor público, y yo te lo hablo en términos muy coloquiales, especialmente para el podcast, el servidor público, el jefe, un secretario de un despacho, un alcalde que tienen la capacidad legal para iniciar este tipo de procesos, tienen ese tipo de competencias, no puede una noche decir quiero mañana hacer una contratación de un nuevo equipo de cómputo, sino que tiene que hacer toda una planeación, tiene que justificar el proceso y decir, bueno, yo necesito un nuevo equipo de cómputo porque el mío tal vez no está funcionando, porque mi equipo de cómputo ya no tiene el software o el hardware que yo necesito, porque ya es obsoleto, porque no me está permitiendo cumplir mi función administrativa propiamente. Correcto. Entonces, ya entendiendo todo esto, podemos hablar principalmente quiénes serían los intervinientes en un proceso de contratación. Y acá introduciríamos también, si yo quiero llegar a contratar, ¿qué debo? ¿Qué necesito estar? Mira, bueno, ¿quiénes son los intervinientes para contratar? Acá hay un tema muy importante y es que hablar de los intervinientes nos lleva precisamente a pensar que si hablamos de contratación estatal vamos a pensar que siempre hay una entidad y pues aquí vamos a ver si es del régimen de la Ley 80 o se encuentran unos regímenes excepcionales que tienen sus propios manuales de contratación. Entonces, por un lado tenemos como ese Estado, esa cara de Estado, esa cara de entidad, esa cara de organización, y tenemos que se puede contratar entre Estado, entre entidades estatales. Ya puede ser un contrato interadministrativo o puede ser un convenio interadministrativo cuando las dos partes tienen naturaleza del Estado. Y adicional a ello también tenemos, y ahí es la importancia, es todos podemos participar en un proceso de contratación. Todos, absolutamente todos podemos participar. ¿Qué necesitamos tener? Capacidad legal, es decir, tener 18 años. Ahora,
Y ahí viene una advertencia, dicen, eso no es cierto, lo que ella no está diciendo no corresponde. Pues depende del proceso. No, y es de los ejemplos tal vez que cuando yo estudiaba, y recuerdo bastante al doctor, el doctor Santiago, al doctor Santofimio, precisamente de quien tuve oportunidad de estudiar o de escucharle sus clases, y es que no es lo mismo pedirle a alguien que haga un andén a decirle a alguien que construya un viaducto, ¿no? Entonces aquí vienen unos tipos de requisitos y son los requisitos habilitantes. Y esos requisitos habilitantes nos van a llevar a ver quién puede participar en el proceso. Pero, por ejemplo, si tú ves el artículo 6º y el artículo 7º de la Ley 80, nos dice que cualquier persona natural o jurídica con capacidad legal para contratar efectivamente puede desarrollarlos. Lo que pasa es que ¿quién puede contratar? Para eso hay que tener un objeto definido, cumplir una serie de requisitos legales y demás. Y demostrar que el servicio que yo le quiero vender al Estado o el producto que quiero vender al Estado cumple con esas calidades mínimas que demanda el Estado. Me imagino que si quieres, y tocamos un poco el tema, o no sé si sea una pregunta más adelante, hablamos de ese tipo de requisitos. De hecho, es una pregunta un poco más adelante, porque fundamentalmente viene la pregunta: ¿yo por qué quisiera contratar con el Estado? ¿Por qué yo, como una persona de 18 años, le quiero vender o quiero participar en una licitación o en una contratación directa? El querer es en la oportunidad de competir. Yo siempre he dicho que entrar a una contratación estatal es vender un producto, un bien o servicio a una entidad más, como se lo haríamos con un privado. Tú le puedes vender tu servicio en privado, pero de igual manera se lo puedes vender al sector público. Y allí hay un campo y allí hay una oportunidad. Algunas entidades suelen decir, algunas personas naturales o jurídicas, suelen decir: no, yo no contrato con el Estado, es muy difícil, es muy complejo. No es que sea difícil. Lo que pasa es que el Estado tiene unos parámetros, tiene unos reglamentos, como ya te decía, tiene unos procedimientos. Entonces no es lo mismo que tú y yo, que somos personas naturales, yo en este momento te diga a ti, listo, te voy a vender una consultoría, y tú me dices, vale tanto, y yo te digo, listo, perfecto, estamos de acuerdo, y puede que suscribamos un contrato entre los dos, básicamente. En el Estado no. ¿Por qué en el Estado no? Porque hay que llevar, primero, mirar si yo cumplo los requisitos jurídicos, mirar si yo cumplo los requisitos financieros, tercero, mirar si cumplo con la experiencia. Cuarto, hay que ver si ese proceso, en este caso estamos hablando de una consultoría, es de una contratación directa o tiene que ir a un concurso público, porque pues el Estado tiene que cumplir una serie de parámetros y demás para poder ofertar o para poder sacar a concurso ese proceso. Es decir, y acá pueden ser un objeto de diferentes críticas, pero acá puede ser lo que es el deber ser y el ser. Pero el deber ser es que si ese objeto contractual es de concurso público, la entidad territorial, la entidad sea territorial o la entidad del Estado que tenga la obligación de contratar bajo Ley 80, tiene que sacarlo por un concurso público, por una convocatoria pública. Luego de mirar si se cumplen todos esos requisitos, el Estado, como ya lo ha planeado, entonces previamente ha debido solicitar un certificado de disponibilidad presupuestal, que es lo que conocemos como un CDP, y quiere decir ir a mirar en sus cuentas, ir a mirar en sus rubros: yo tengo el dinero para esa consultoría, efectivamente lo planeé, o más aún, como lo diríamos en temas de estatutos presupuestales, está presupuestado. Eso está en el plan anual de adquisiciones. Yo en la página de Colombia Compra Eficiente, cuando la ley me lo obligó, yo lo cargué y se lo presenté. Sí, bueno, emite el CDP, revisamos el estudio previo, revisamos la propuesta, luego de ello hacemos los actos jurídicos que correspondan, dependiendo de la modalidad, suscribimos el contrato, registramos presupuestalmente el contrato, porque pues no hay un contrato sin un contrato hay, pero tiene que haber un registro presupuestal. Para que yo pueda ejecutar mi contrato necesito un registro presupuestal. Aún más, algunos ejecutan sin deber ser el contrato sin tener un registro presupuestal. El tema es que luego no tienen cómo pagar. ¿Por qué? Porque usted advirtió y dijo: yo tengo el dinero, pero nunca separó el dinero. Nunca dijo: este dinero está debidamente ya comprometido. Y luego que tienes el registro presupuestal y dependiendo del contrato, tendrás que solicitar unas garantías
porque pues tenemos que amparar esos contratos y luego de amparados podremos, si corresponde a la entidad y dependiendo de sus formatos, suscribir un acta de inicio. Entonces mira el parangón privado-público. En el privado de pronto por más cotidiano, más flexible, más la palabra, pero en el Estado colombiano la palabra es importante, pero es más importante la solemnidad. Y tiene que estar escrito y cumplir unos procesos y unos procedimientos. Y esto uno desde el punto externo lo ve y lo puede simplificar con una finalidad, y es garantizar que se va a proteger el heraldo público, Sí. que es dinero de todos, y por lo tanto tiene que ser, sus gastos y su administración tiene que ser lo más eficiente posible. Y todos estos requisitos y todas estas solemnidades es para poder demostrar todo esto, que la contratación fue la mejor posible. Acá podemos entonces estar hablando que sería la razón de que cuando entramos a una licitación tenemos que aguantar también un proceso de subasta con puja inversa para poder ofertar el mejor precio y demás. Todo esto es muy bonito porque vamos a conocer muchos casos y muchas oportunidades en donde, como lo estabas explicando, Doc, muchos funcionarios públicos separaron un presupuesto, hicieron la actividad, contrataron con una institución, pero no hicieron toda la contratación de forma adecuada. Y vamos a tener una cantidad de conflictos y eventualmente una cantidad también de acciones penales que se pueden adelantar ante muchos funcionarios porque no cumplieron ciertas obligaciones. Mira, y ahí te interrumpo Andrés. Tú me dijiste que esto era conversado y yo así me lo... Así es la... Y precisamente por estos días me estoy leyendo un libro que fue lanzado ahorita en la Feria del Libro, realmente el 20 algo de abril, no recuerdo bien cuándo fue la Feria del Libro, tuve la oportunidad de asistir, y allí Legis lanzó un libro muy interesante sobre la responsabilidad del servidor público en materia de compra pública. Lo acaba de lanzar el doctor Alejandro Barreto, de hecho aprovecho y se lo recomiendo. Es una lectura muy interesante porque normalmente tú sueles leer y es la lectura que se suele hacer de es que el servidor público no cumple, es que el servidor público no hace, es como esa línea de lectura. El doctor Alejandro y la coautora con la que él trabaja hace un análisis diferente y es: mire todas las responsabilidades que tiene el servidor público. O sea, todos queremos llegar a ser servidores públicos, pero cada vez vemos que son más responsabilidades las que tiene el servidor público. ¿Y por qué esto? Pues por la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, que creó un nuevo régimen de responsabilidad, otra responsabilidad para el servidor público, donde es, como te digo, es muy nueva la responsabilidad. Él lo presenta así, pero es decirle: si hubo un acto de corrupción, usted por un proceso de reparación directa puede entrar a responder por los daños que sufrió la entidad por actos de corrupción. De hecho, están contrarrestando todos los actos de corrupción. Y ya entonces no solo hablamos de las acciones penales, ya no solo hablamos de la responsabilidad fiscal, ya no solo hablamos de la responsabilidad disciplinaria, ya entraríamos ahora a decir: vea, una nueva responsabilidad, de la responsabilidad administrativa que viene con la Ley 2195. Entonces son muchas cargas. Venimos de una trayectoria, trascendencia, ola de analizar estos procesos contractuales, y yo lo digo en algunas clases como entendible, procesos de contratación con procesos de desviación de recursos, pero realmente se vienen blindando tanto que esto genera una serie de responsabilidades. Y vamos a ver más adelante, cuando se logre entender y administrar y legislar de forma adecuada todos los procesos de blockchain para la verificación y autenticación de los contratos y procesos, va a ser aún más complicado. Pero hasta el momento, ¿qué herramientas tenemos para garantizar esa estrategia? Si yo quiero ser veedor de una contratación en mi pueblo, en mi comunidad, del colegio de mi comunidad, ¿qué herramientas puedo observar de que se está garantizando el formato de contratación, la forma de contratación? Bueno, pues hay que mirar diferentes situaciones. O sea, casi que estas preguntas tuyas llevan a análisis mucho más profundos, no solo de especialización, sino de maestría. Estas preguntas tuyas son supremamente profundas. Yo las respondo también lo más concreto que puedo. Pero hay que analizar varias situaciones. Primero, tipo de proceso.
Y entonces todos hablamos siempre, y mira que lo hemos venido utilizando acá, y es la licitación. Y sí, efectivamente me vas a decir, pero es que la ley 1150 dice que la licitación es la regla general. Pero si revisamos los índices de la página de Colombia Compra Eficiente, allí tú vas a ver, Andrés, que no precisamente por más que la licitación sea la modalidad Predominante. o la regla general, existen otras. Y esas otras tienden a ser las predominantes, como lo estamos hablando. ¿Qué modalidades de selección tenemos? Varias, 5. Entonces, de convocatoria pública tenemos la mínima cuantía, la menor cuantía, el concurso de méritos y la licitación pública. ¿Por qué te digo convocatoria pública? Quiere decir que vamos a entrar a competir. Quiere decir que cuando nos publican en SECOP, si tú y yo tenemos el mismo objeto contractual, cumplimos los mismos requisitos habilitantes y demás, tú y yo vamos a ir a competir. Y no nos vamos a definir por unos requisitos, sino nos van a poner a los dos en un plano de igualdad. Y una vez los dos estamos en ese plano de igualdad de cumplimiento de esos requisitos habilitantes, vamos a un proceso de ponderación. Y es ahora sí, como lo dice el artículo 5 de la 1150 de la selección objetiva, es ¿quién oferta más? Pero ofertar más no es quién oferta más barato, porque no todas las veces lo más barato es lo mejor para la entidad, sino quién efectivamente oferta, y bajo esa oferta te están demandando, por ejemplo, un menor plazo, y obtenemos el objeto contractual en un menor plazo. ¿Quién de igual manera, por ejemplo, no necesita, mientras que yo te puedo ofertar a ti, por ejemplo, en una obra y demás, una mayor garantía, pero garantías no de las que eligen no de las que emiten las aseguradoras, sino de las que podemos dar de fábrica y demás, que es un seguro para la entidad, pues poder tener ese tipo de garantías. Y está una quinta modalidad que estaba pendiente, que es la contratación directa. Y pues por contratación directa hay unas causales que son taxativas, no es de las que el representante legal y demás pueda llegar a tomar, sino de las que son taxativas efectivamente, y entonces allí encontramos ya los tipos de contratos. La modalidad es la contratación directa, pero al interior de esa modalidad hay una serie de contratos. El contrato de prestación de servicios, que todos conocemos, el contrato de arrendamiento, la urgencia manifiesta, el contrato con proveedor exclusivo, el contrato de servicios logísticos y artísticos, cuando estamos hablando de traer un artista, todos hechos. Ahora, para responder a tu pregunta, cada una de esas modalidades tiene su momento y tiene el lugar en que se va a hacer la veeduría. En el caso de las de convocatoria pública, pues estamos pendientes del SECOP, miramos el proyecto de pliego de condiciones. Y mira que el Consejo de Estado lo ha reiterado bastante y ha dicho, cuando yo publico el proyecto, yo le estoy diciendo a la comunidad, oiga, voy a sacar un proyecto, ustedes están en el mercado, ayuden a construir este proyecto de pliego. Y es allí donde uno debe presentar las observaciones. ¿Qué encontramos en el común? Ahora, una observación se entiende como un derecho de petición, ¿no? Entonces la entidad tiene que responder. ¿Qué encontramos en el conocimiento empírico, como yo lo diría desde la investigación? Que solemos criticar, pero ¿cuántos realmente entramos al SECOP y miramos los procesos contractuales? ¿Cuántos elevamos una observación? ¿Cuántos compulsamos de pronto, luego de una observación que no ha sido, por ejemplo, que no se ha dado respuesta, cuántos le decimos a la entidad de control interno o a la personería, o compulsamos a la oficina de transparencia de presidencia? Oye, hay una anomalía. Pero pues sí vivimos hablando que hay un proceso de desviación, de corrupción, pero ni siquiera hemos leído el estudio de mercado. No hemos hecho un análisis al sector del que publicó la entidad, porque puede pasar, pero podemos analizar el sector y decir, bueno, es que nos están pidiendo estos requisitos habilitantes, es porque todos los procesos contractuales que se han venido generando han pedido ese requisito. ¿Ves? Pero yo creería que las veedurías
y sé que lo están haciendo, pero tienen que ser un poco más activas, no activas en redes sociales. Y criticar, ay, que se gastaron 1.000 millones de pesos en traer a esta empresa, que podía ser otra empresa, y que por qué esa empresa. Sí, ¿cuántos estamos realmente activando a los entes de control? Yo creo que una buena tarea es activemos entes de control. Señores Contraloría, señores Procuraduría, una función de pronto preventiva. No estamos diciendo de hecho porque no está permitida una actividad concomitante, pero ¿dónde está la justificación? Y mira que lo vemos en diferentes ámbitos. Solemos objetar pero sin el argumento. ¿Dónde está nuestra investigación y nuestro análisis del sector para decirle, usted está diciendo esto, pero señores entidad, yo acabo de hacer este análisis y mi análisis de SECOP a mí me da que los indicadores son totalmente diferentes a los que ustedes están publicando? Ahí créeme que se suele poner en jaque a las entidades. Este es el punto chévere, este es el punto que realmente buscaría que los que no somos estudiantes de Derecho o abogados y demás comprendamos, porque es muy notorio uno entrar a redes sociales cuando se está haciendo un gran evento por parte de alguna administración y críticas ante todo, pero uno no evidencia que se esté postulando pruebas respecto a esa crítica, que etiqueten también entonces a los organismos de control en donde diga, acabo de poner esta denuncia, evidenciamos esto y estas son mis pruebas. Acá es donde uno invitaría entonces a quienes están organizando eso o les encanta criticar por todo, diría uno, que empiecen a hacer el ejercicio así. Tenemos todas las herramientas, Colombia Compra Eficiente y SECOP. Entrar, investigar, analizar y contrastar con otras posibles ofertas que se hayan presentado en ese proceso que vamos a criticar. Andrés, sí, efectivamente, mira, en tema de investigación uno ve que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? Está el conocimiento empírico y está el conocimiento científico. Y tú lo has dicho muy bien. El conocimiento empírico es el que traemos de las redes sociales, de lo que dijo Andrés, Miguel, Pepito, etc. Pero el conocimiento científico es el soportado, el comprobado, el que efectivamente tiene un estudio, tiene un análisis. En redes sociales tenemos mucho conocimiento empírico. Entonces ya de allí se hace una etiqueta, ahora sí como hoy que entró en vigencia el tema de las etiquetas de precisamente los hexagonales por los temas alimenticios, entonces vamos etiquetando. Y corrupción, robo, están desviando poderes, están favoreciendo, pero ¿cuántos de ellos son conocimiento científico? Y todos los vamos a conocer. De hecho, de esto hay muchas críticas porque no es lo mismo que tú compres, y acá hay una incidencia, una lata de atún en Tunja, donde hay una oferta muy amplia, a que me digas que esa lata de atún la vas a llevar a la vereda más recóndita de uno de los municipios. Porque claro, la lata de atún va a valer lo mismo, pero es que no vale lo mismo el transporte nomás para llevar esa lata de atún. Son valores agregados. Son valores agregados efectivamente que se necesitan. Pero pues lo que te digo, algo que he podido aprender efectivamente y que puedo visibilizar es, tenemos la línea del que critica y del que aporta, y créeme que en el que critica siempre va a ser muy larga y en el que aporta va a estar muy corta. Y normalmente el que critica se queda en la crítica por sesgos políticos, porque no le gusta el mandato de turno, sí, etcétera y demás. Y hay mucha, si lo miráramos desde las escuelas de la argumentación, hay mucha falacia emotiva, hay mucha pasión en los argumentos, e insisto, no hay análisis del sector, no hay unos análisis del mercado, no hay una verificación, muchas veces ni siquiera conocen el proceso. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer X escándalo y decían, lo que pasa es que el contrato mensual de esa prestación de servicios es de 35 millones de pesos. Y fue todo una crítica en redes sociales supremamente fuerte, corrupción y demás. Lo que no habían visto era que el plazo del contrato era de 8 meses por un contrato profesional. Entonces divide 35 millones de pesos en 8 meses mensuales. Casi 7, entre 4 a 7. Mensuales, efectivamente, es muy diferente decir que el salario, que el honorario, discúlpame, es, no sé, de 3 millones de pesos, a decir que es un honorario de 35 millones de pesos.
pesos, porque pues claramente ya hay una variación allí. Bueno, Doc, el tema es demasiado extenso, el tema es muy amplio. De hecho, tenemos programas de posgrados, especializaciones, maestrías donde se profundiza fuertemente desde la academia jurídica de estos temas o desde la academia de la administración pública y administración de empresas. Pero creo que hemos tocado muy bien generalidades con el fin de que las personas que no tienen acceso a la educación jurídica entiendan algunas cositas generales, por qué les gustaría contratar, elementos que deberían tener en cuenta para acercarse a un abogado y decirle: necesito que me acompañe para licitar en este proceso, que sea especialista en contratación pública, etcétera. Y incluso algunas reflexiones en respecto a una problemática que suele pasar sobre la corrupción que vemos, que es latente y que es presente, porque efectivamente pasan actos de corrupción, como lo que vemos con unos sesgos emotivos y sesgos políticos de que son actos de corrupción, para que reflexionemos al respecto de esto. No sé si quieras dar algún mensaje más, alguna reflexión e invitar a algún espacio en concreto. Bueno, Andrés, sí, realmente ha sido como muy por encima de lo que hemos podido hablar de contratación. Mi primera recomendación: conozcamos las modalidades de selección. Adicional de conocer las modalidades, miremos qué requisitos de contratación se requieren en cada una de las modalidades. Tercero, validemos más allá de la emoción que podamos sentir o de la pasión, los requisitos necesarios en cada uno de los tipos de contratos y en las modalidades de selección. Vuelvo e insisto. Cuarto, capacitémonos. Los invito y que sea esta la oportunidad desde la decanatura académica para invitarlos a capacitarse en temas de contratación estatal. Nosotros desde acá de la facultad ese es uno de nuestros componentes más fuertes. Entonces tenemos masterclass, tenemos webinar, que son totalmente gratuitos a todos los que están escuchando este podcast, súper invitados para que participen de nuestros webinars, de nuestros masterclass o muchas veces cursos gratuitos que lanzamos. Allí solemos publicarlos en nuestra página de Instagram @derechosantototunja para que nos sigan, o ya si quiere efectivamente un tema mucho más especializado, mucho más profundo, nos invitamos a nuestra especialización en contratación estatal, nuestra especialización en derecho administrativo, que tiene un componente de contratación estatal, o por qué no, a nuestra maestría en derecho administrativo y nuestro doctorado en derecho público. Son los programas que más resaltan y destacan en la región, compitiéndole también a muchos otros programas en el país. Entonces también bienvenidos. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.